Quien domina su pensamiento ya no es esclavo del mundo. Eso le susurró Dios a Epicteto, no con voz de trueno, sino con el silencio de quien sabe que las verdades más grandes no necesitan gritar. Epicteto, el esclavo que no pudo ser esclavizado, había perdido todo menos una cosa: su mente. Y en ese espacio interior, en ese terreno que nadie podía arrebatarle, comenzó a levantar su imperio, un reino sin murallas, pero con una fortaleza impenetrable. Una noche, mientras las cadenas pesaban sobre sus muñecas, Epicteto le habló a Dios, no para pedir libertad, ni venganza, ni milagros. Solo hizo una pregunta, la más humana, y a la vez la más divina. ¿Cómo puedo seguir siendo yo cuando todo lo demás me ha sido quitado? Y Dios respondió, no con una frase, sino con un viaje interior, una ruta marcada por 8 revelaciones, 8 secretos que no prometen comodidad, pero sí invulnerabilidad, porque el alma que comprende estas verdades se vuelve imparable, no por lo que enfrenta, sino por cómo elige enfrentarlo. Este audiolibro no es solo para escuchar, es para despertar, para romper las cadenas que no se ven, las que llevas dentro, para que al final no solo entiendas lo que Epicteto descubrió, sino que lo sientas vibrar en tu propia vida. Aquí comienza ese viaje, y cada palabra está escrita para templarte, no para entretenerte. Prepárate, porque una vez escuches lo que Dios le dijo a Epicteto, ya no podrás volver a ser el mismo. Capítulo 1. El silencio que escucha. ¿Te ha pasado que alguien te mira mal, y sin que diga una palabra, tu mente se activa, se acelera, se inventa una historia? Le caigo mal, hice algo, ¿qué estará pensando de mí? Y ese pensamiento, aunque nadie lo confirmó, te arruina la mañana. A veces, lo que te duele no es lo que pasa, sino lo que crees que está pasando. Esa es la prisión más común hoy, y casi nadie se da cuenta de que está ahí. Vivimos creyendo que el mundo nos hiere, cuando en realidad es nuestra mente la que nos está disparando desde dentro. Epicteto lo supo siglos atrás. Él también vivía entre hombres que gritaban, que juzgaban, que maltrataban. Pero a diferencia de ellos, él aprendió a vivir sin obedecer al ruido. Decía, no me perturban los hechos, sino lo que yo pienso sobre ellos. Y en eso se escondía su libertad. No era un lema, era una práctica diaria, una manera de ver el mundo, donde el poder no está en lo que sucede, sino en cómo decides pensarlo. Piensa por un momento en cuántas veces perdiste la calma por una idea, no por la realidad, sino por una interpretación. Tu jefe no respondió un mensaje, y asumiste que estaba molesto. Tu pareja se quedó callada, y tú pensaste lo peor. Un amigo no te invitó, y llenaste el silencio con suposiciones. Eso, que parece normal, es la raíz del sufrimiento moderno. No vivimos los hechos, vivimos lo que creemos que significan. Epicteto, desde su celda, desde su cojera, nos enseña que no hay que luchar contra el mundo. Hay que aprender a leerlo con claridad. Y la claridad empieza en el silencio. Ese momento donde dejas de buscar respuestas afuera y empiezas a observarte por dentro. No es fácil, porque el mundo premia al que reacciona rápido. Pero tú no estás aquí para reaccionar. Estás aquí para elegir. Y elegir con virtud requiere que aprendas a escuchar. No al otro, sino a tu mente. Escuchar cuándo exagera, cuándo teme, cuándo se miente, y al hacerlo, comenzar a recuperarte a ti mismo. Epicteto no nació sabio, pero sí aprendió a vivir sin necesitar aprobación, sin rogar atención, sin ser víctima de pensamientos automáticos. Y eso, también lo puedes aprender tú. El primer paso es darte cuenta de cuánto te dominas.
Cuando decides no ser dominado por lo que piensas en automático, hoy, tal vez, alguien no te respondió, tal vez alguien te ignoró, pero nada de eso te pertenece. Lo que sí te pertenece es lo que tú decides pensar sobre eso. Y en ese espacio, entre el hecho y el pensamiento, vive tu poder. Ese es el lugar donde Epicteto hablaba con Dios. Ese es el momento donde tú también puedes comenzar a escucharte. De verdad, porque una mente que se observa es una mente que se libera. El que aprende a escuchar desde el silencio construye una fortaleza interna que ninguna tormenta exterior puede quebrar. Y cuando ese silencio se vuelve profundo, hasta un prisionero puede ser más libre que quien camina en la calle. Capítulo 2. El prisionero que era libre. Ser prisionero no es estar encerrado entre paredes. Es estar atrapado dentro de un pensamiento que no puedes soltar. Personas libres viven presas del pasado, de una culpa, de una expectativa que no se cumplió, o de una necesidad constante de aprobación, y a eso lo llaman vida. Pero Epicteto, que conoció la esclavitud literal, nos dejó una verdad que incomoda. Hay más hombres esclavos afuera que adentro de una celda, porque el que depende de lo externo para sentirse en paz está encadenado aunque no vea barrotes. Cuando Epicteto hablaba con Dios, no pedía cosas, pedía claridad, no pedía que cambie el mundo, pedía que su mente no se contamine por él, porque entendía algo que hoy parece olvidado. Dios no siempre cambia las circunstancias, pero te da la fuerza para mantenerte en pie en medio de ellas. Y esa fuerza viene del pensamiento correcto, no del pensamiento cómodo, sino del que pone orden, aunque duela. Hoy hay miles de personas emocionalmente agotadas, no porque el mundo sea tan cruel, sino porque están intentando arreglar afuera lo que se desarma por dentro. Buscan que los demás cambien, que la pareja se dé cuenta, que el jefe los valore, que la vida los trate mejor. Y viven agotados porque no se han dado cuenta de que el verdadero poder está en cómo piensas cuando no tienes control sobre nada, lo que piensas cuando no te aplauden, cuando no te entienden, cuando no sale como querías. Eso fue lo que hizo libre a Epicteto. Y eso es lo que puede hacerte libre a ti. Aprender a mirar una situación injusta y no usarla como excusa para destruirte, sino como el campo donde tu carácter se afila, como el lugar donde se forja la parte más sagrada de tu alma. Dios no es una promesa de éxito inmediato. Es una guía silenciosa para el dominio interior. Por eso, cuando Epicteto se sentaba en su soledad, sin estatus, sin bienes, sin comodidades, él no se lamentaba, meditaba, no le gritaba al cielo, lo escuchaba, no preguntaba, ¿por qué yo? Se preguntaba, ¿cómo puedo actuar con virtud aquí? Y esa pregunta puede cambiar toda tu vida. Hay hombres hoy que tienen dinero, pareja, prestigio, pero no tienen dominio de sí mismos. Viven irritables, dependientes, frágiles ante cualquier crítica, y eso no es libertad. Eso es lujo sin soberanía. Y Epicteto nos recuerda que el lujo más alto es tener un pensamiento inquebrantable, ese que no se compra, ese que no se enseña con palabras, sino que se cultiva con disciplina y con coraje. No necesitas que todo esté bien para estar bien. Necesitas que tu mente sea más fuerte que tus circunstancias. Y eso se entrena. Se entrena cuando decides pensar distinto aunque te duela, cuando en vez de buscar culpables, buscas claridad, cuando aceptas la realidad sin permitir que ella defina tu dignidad. Dios está ahí, en ese momento en el que podrías reaccionar como todos, pero eliges responder como pocos, en ese instante en el que podrías ceder al resentimiento, pero eliges la lucidez, no porque no sientas,
sino porque has decidido que tu alma vale más que tu impulso. Epicteto fue prisionero, pero nadie pudo poseer su pensamiento. Y eso es lo que lo hizo poderoso, porque el verdadero poder no es tenerlo todo, es no perderte a ti mismo cuando parece que lo estás perdiendo todo. Quien se libera por dentro jamás será esclavo por fuera, aunque lo encadenen 1000 veces. Pero hay una libertad aún más difícil de reconocer, aquella que no se ve, pero transforma todo desde el fondo. Capítulo 3. La libertad que no se ve. Hay una forma de esclavitud que nadie menciona, pero que muchos viven cada día. La de tener que responder a todo. La de reaccionar al mensaje que incomoda, al comentario sarcástico, al juicio ajeno, la de vivir con el alma disponible para cualquier persona que quiera provocarte. Y eso, aunque parezca normal, es una cadena invisible que pesa más que cualquier grillete físico, porque cuando todo te toca, es porque aún no has descubierto dónde termina tu poder y dónde empieza el del mundo. Epicteto decía que si alguien te insulta y tú te enojas, el problema no es el insulto, sino el juicio que tú le pusiste encima, porque nada externo tiene poder, salvo el que tú le das. Hoy se ve esto todo el tiempo. Piensa en Will Smith, una vida entera construida con disciplina, respeto, esfuerzo, y bastó una broma, una sola provocación, para que reaccionara frente a millones, y en segundos, perdió lo que más valía, su dominio de sí mismo. Esa no fue una cachetada, fue una rendición al impulso. Y lo mismo puedes ver en redes sociales, donde alguien como Messi, ídolo mundial, puede ser criticado sin razón, y aún así, permanece en silencio, sin responder, sin atacar, porque sabe que el que contesta todo se desgasta, pero el que elige su batalla se preserva. Esa es la libertad que no se ve, la de no ser esclavo del ego. O piensa en Keanu Reeves, un actor mundialmente reconocido, con una vida llena de pérdidas, tragedias y desafíos. Pero aún así, su manera de responder al mundo no es con queja ni reacciones impulsivas, es con quietud, con distancia, con dominio. Y eso no se aprende de un día para otro. Se entrena, se decide, se cultiva con el tiempo. Dios, en la mirada estoica, no es quien borra la ofensa, es quien te da la claridad para no absorberla. No te da inmunidad ante el mundo, te da temple ante el dolor, te muestra que si te dejas arrastrar por cada opinión, estás abandonando el trono de tu conciencia y te estás arrodillando ante lo que otros piensan de ti. La verdadera libertad no es hacer lo que quieras, es no tener la necesidad de reaccionar ante cada empujón. Es ser dueño de tu respuesta, incluso cuando todo tu cuerpo quiere responder con rabia. Eso es lo que distingue al sabio del común. Epicteto nos recuerda que quien se domina ya no necesita ganar discusiones, porque entiende que el respeto propio no se negocia con gritos, sino que se honra con silencio. Y si alguna vez dudas de ese poder, recuerda esto. Si los más grandes se pierden por no saber sostenerse, tú puedes convertirte en grande, si aprendes a permanecer en paz. Cuando todo intenta sacarte de ella, quien elige cómo pensar, ya ha conquistado el imperio más difícil de todos, su propia mente. Y cuando te das cuenta de eso, hasta el dolor más profundo puede convertirse en un guía sagrado hacia tu verdad. Capítulo 4. El dolor que te muestra el camino. El dolor no siempre viene a romperte. A veces viene a formarte. Pero la mayoría de las personas no lo ve así. En cuanto sienten incomodidad, se quejan, huyen o culpan a otro, como si el sufrimiento no tuviera sentido, como si fuera un castigo, y no una señal.
Y ahí es donde Epicteto nos da una lección que pocos tienen el coraje de aceptar. Decía, no busques que lo que sucede suceda como tú quieres, sino que quieras lo que sucede. En otras palabras, si te duele, no preguntes por qué duele. Pregúntate qué viene a enseñarte. Imagina por un momento a alguien como Stephen Hawking, un hombre que perdió casi todo control físico de su cuerpo, pero no su pensamiento. ¿Cuántos habrían dicho que su vida terminó ahí? ¿Cuántos se habrían rendido? Pero él eligió transformar su dolor en enfoque, en estudio, en propósito. Ese es el secreto. El dolor puede destruirte o puede depurarte. Depende de qué haces con él cuando llega. Epicteto lo sabía. Fue esclavo, cojo y rechazado. Pero su mente era libre, porque nunca usó el dolor como excusa. Lo usó como impulso. Y esa es la diferencia entre el que se eleva y el que se victimiza. Todos sufrimos, todos perdemos, todos caemos, pero no todos transforman esas heridas en dirección, en fuego interior, en sentido. Mira a alguien como Viktor Frankl, prisionero en un campo de concentración, despojado de todo, menos de su conciencia, y fue ahí, en medio del horror, donde descubrió que el ser humano puede resistir casi cualquier cosa. Si encuentra un para qué. Eso es lo que te falta cuando el dolor te aplasta. ¿Un para qué? Una perspectiva más alta. Un pensamiento que te saque del lamento y te devuelva el control. Porque cuando duele, lo más fácil es culpar, pero lo más valiente es observar, entender qué parte de ti se está resistiendo, qué parte de ti está siendo llamada a crecer. Y cuando haces eso, el dolor se convierte en un maestro que no olvidas, uno que te fortalece donde más lo necesitabas. Epicteto no hablaba de evitar el dolor, hablaba de no desperdiciarlo, de no pasar por él sin transformarte, y por eso, cuando la vida te golpee, no te preguntes si lo merecías, pregúntate si lo vas a aprovechar. Dios no elimina la prueba, te acompaña en ella, no borra el dolor, te da ojos para mirarlo de frente y convertirlo en carácter, y ahí, justo ahí, cuando dejas de resistirte y decides aprender, el dolor deja de ser enemigo y se convierte en guía. Quien deja de huir del dolor, descubre que ahí estaba el mapa hacia su fuerza más auténtica. Y cuando ese dolor ha abierto tus ojos, entonces entiendes que el poder de tu vida comienza con una decisión. Capítulo 5. El poder de decidir quién eres. La vida no te entrega una identidad, tú decides quién vas a ser. Cada vez que alguien te ofende, decides si serás rencoroso o compasivo. Cada vez que las cosas no salen como esperas, decides si serás víctima o estratega. Y cada vez que el mundo quiere convertirte en una copia, tú puedes seguir siendo tú o dejar que te moldeen. Esa es una de las decisiones más poderosas y más ignoradas. Epicteto decía que no somos perturbados por los hechos, sino por la interpretación que hacemos de ellos. Y dentro de esa interpretación está la identidad que construimos, no la que heredamos, no la que esperan los demás, sino la que elegimos, porque nadie puede hacerte sentir menos. Si tú no decides verte así. Piensa en Malala Yousafzai, una adolescente a la que quisieron silenciar con una bala. Pero eligió convertirse en voz. Eligió definirse por su misión, no por su miedo. O en alguien como Nelson Mandela. 27 años preso, años que podrían haber sido usados para volverse piedra por dentro. Pero en vez de eso, salió con más claridad, más paz, más liderazgo, porque el dolor no lo convirtió en víctima, lo convirtió en símbolo. Eso es lo que enseña el estoicismo.
No se trata de negar lo que te pasa, sino de decidir quién vas a ser frente a lo que te pasa. Y eso es lo que nos hace verdaderamente libres, porque el mundo podrá golpearte, podrá traicionarte, podrá intentar destruirte, pero no puede elegir por ti cómo responderás. Dios, desde la mirada estoica, no te impone una identidad. Te entrega el don de elegirla y te susurra en medio del caos. Recuerda quién puedes ser. Tú decides si serás resentido o resiliente, si crecerás o repetirás, si usarás lo que vives para endurecerte o para iluminar a otros. Y eso también lo ves en lo cotidiano, en alguien que pierde su empleo y se hunde, o alguien que pierde el mismo empleo y emprende, en quien es traicionado y se cierra, o en quien es traicionado y aprende a poner límites con dignidad. No es el hecho lo que marca, es la decisión que nace de ti. El gran error es pensar que somos lo que nos pasó, cuando en realidad somos lo que hicimos con lo que nos pasó. Y eso es algo que nadie puede arrebatarte. Así que la próxima vez que algo te rompa, algo te agote, algo te haga dudar, haz una pausa y recuerda, tú eliges quién serás después de eso. No dejes que el mundo lo elija por ti. El que decide quién quiere ser ya no se define por las opiniones, ni por los errores, sino por su voluntad. Y con esa claridad, se hace urgente aprender a distinguir entre el ruido de afuera y la voz real que habita dentro. Capítulo 6. El ruido del mundo y la voz interior. Vivimos en una era donde todos tienen algo que decir, y casi nadie sabe callar, donde el ruido de afuera es tan fuerte que pocos logran escuchar lo que realmente llevan dentro. Redes sociales, opiniones ajenas, tendencias, exigencias. Cada día parece una competencia por encajar, por reaccionar, por complacer. Pero el estoicismo enseña lo contrario, que la libertad empieza cuando te atreves a pensar por ti mismo. Epicteto lo dejó claro. Si quieres vivir con propósito, no puedes prestar oídos a todos, ni buscar validación en quienes no conocen tu camino. Porque cuando te defines por lo que dicen de ti, estás regalando el timón de tu vida al viento de las opiniones. Y eso lo ves en figuras como Zazie Beetz, una actriz que rechazó moldearse a los estándares de Hollywood y eligió papeles que reflejaran su visión, su alma, su esencia, sin vender su voz por fama, o en alguien como Marcus Rashford, que siendo un futbolista joven, decidió no vivir solo del aplauso, y usó su plataforma para defender a niños que pasan hambre. Su voz no fue dictada por el ruido, sino por su conciencia. Ese es el secreto del hombre firme. No es que ignore el mundo, es que no permite que el mundo lo reescriba, porque sabe que el ruido distrae, pero la voz interior guía. Dios, en este camino, no te grita desde afuera, te susurra desde dentro. Cuando hay silencio, cuando hay honestidad, cuando apagas todo para poder sentir lo que realmente crees, ahí es cuando te encuentras y cuando sabes qué pasos son tuyos y cuáles son prestados. El problema es que muchos escuchan más a un influencer que a su intuición, más a un extraño en un comentario que a su propio corazón. Y por eso viven vidas ajenas, metas prestadas, decisiones por miedo y no por verdad. El guerrero estoico sabe que la única opinión que debe pesar es la que se forma en la quietud, cuando apaga el mundo y prende su alma, porque en ese silencio no hay filtros, no hay aplausos, solo claridad. Así que la próxima vez que no sepas qué hacer, no corras a preguntar, no reacciones al instante. Cierra los ojos y espera, porque cuando tu alma habla, siempre lo hace en voz baja. Pero si aprendes a escucharla, sabrás qué camino es tuyo
y cuál solo es una distracción disfrazada de oportunidad. El que calla el mundo para escucharse, se vuelve dueño de su destino, aunque todo allá afuera le diga que no puede, y al lograrlo, descubre que su mayor riqueza no se mide en lo que tiene, sino en lo que puede dejar ir sin perder la paz. Capítulo 7. La riqueza que no se compra. Hay algo más valioso que el dinero, más raro que el oro, y más codiciado por quienes despiertan tarde en la vida. Esa riqueza es la paz, no la paz fingida del que lo tiene todo pero no duerme, sino la paz real, del que se conoce, se respeta y no se vende. Epicteto enseñó que el verdadero rico no es el que acumula, sino el que necesita poco, porque ha entendido que el valor no está en lo que posee, sino en lo que puede soltar sin miedo. Vivimos rodeados de espejismos, autos que no representan libertad, sino deudas, ropa que no viste el alma, solo cubre inseguridades, vidas de aparador que detrás esconden ansiedad. Porque muchos quieren parecer exitosos, pero muy pocos se preguntan qué es realmente el éxito. Mira a alguien como Keanu Reeves, un actor que podría vivir como rey, pero elige vivir como un hombre común. Viaja en metro, escucha más de lo que habla, y ayuda en silencio, porque entiende que su riqueza no está en su cuenta bancaria, sino en su forma de estar en el mundo. O considera a un hombre como Rick Rubin, productor de estrellas, millonario, pero completamente desapegado del ruido. Vive en lo esencial, sin necesidad de adornarse, porque sabe que la paz no se compra, se cultiva. Epicteto, que fue esclavo y luego maestro, sabía que lo material se va, que el reconocimiento se apaga, pero que el alma tranquila permanece. Y por eso repetía que no te definas por lo que posees, sino por lo que puedes perder, sin perderte a ti. Dios no mide tu riqueza por lo que acumulas, sino por lo que eres capaz de agradecer cuando ya no tienes nada y cuando puedes mirar tu vida con honestidad y sentir plenitud aunque no tengas más que lo esencial. Entonces, has alcanzado una riqueza que el mundo no puede robarte. El guerrero estoico camina ligero, porque no se ata a lo externo, se fortalece en lo interno, y eso es lo que lo hace imbatible, no su poder, sino su paz. Así que cuando te sientas vacío aunque tengas mucho, o confundido en medio del éxito, detente y pregúntate, ¿esto me llena o solo me distrae? Porque la verdadera abundancia no es tener más, es necesitar menos, y aún así, sentir que nada te falta. El que ya no necesita tener, para sentirse pleno, ha alcanzado la libertad que ni el tiempo ni el fracaso pueden quitarle. Y solo entonces, estás listo para recibir el secreto final, el que transforma la mente en una roca y el alma en una llama eterna. Capítulo 8. El secreto del pensamiento inquebrantable. No es el músculo, no es la voz fuerte, no es la presencia intimidante, lo que hace a alguien inquebrantable. Es su mente, entrenada, enfocada, serena en medio de la tormenta, libre en medio de la presión, invisible, pero poderosa, porque lo verdaderamente invencible nunca se ve, se sostiene desde dentro. Epicteto no tuvo riqueza, ni fama, ni libertad externa, pero era inquebrantable, porque nada de lo que pasaba fuera podía desestabilizar su alma, porque él ya había elegido que su poder no dependía de nada, ni de nadie. Y cuando alguien elige eso, el mundo pierde su control sobre él. Hoy, cuando todo te empuja a reaccionar, a ofenderte, a competir, a compararte, el que permanece sereno,
es el que lleva ventaja, no porque sea indiferente, sino porque ha aprendido que lo importante no es tener el control, sino no necesitarlo. Una persona se vuelve inquebrantable cuando su valor ya no depende de la opinión de otros, cuando no necesita impresionar, ni ganar todas las discusiones, cuando su paz no se negocia y su tiempo no se desperdicia, cuando no se quiebra por una pérdida, ni se infla por un elogio, sino que permanece, claro, presente, firme. Mira a alguien como Giannis Antetokounmpo, un jugador que lo ha ganado casi todo, pero que no pierde el eje, porque entiende que la gratitud, la humildad y el trabajo silencioso son más fuertes que cualquier trofeo. O piensa en personas anónimas, como una madre soltera que, día tras día, se levanta antes del sol, con dignidad, con determinación, con una fuerza que no se ve, pero que sostiene mundos enteros. Dios no te da el pensamiento inquebrantable como un regalo. Te da las pruebas para que lo desarrolles. Y cada vez que el dolor llega, cada vez que la vida te pone a prueba, es una oportunidad, no para destruirte, sino para revelar lo que hay dentro de ti. El pensamiento inquebrantable no se aprende en libros, se forja en el fuego de la vida, se nutre del silencio, del dominio de uno mismo, de la capacidad de perder, sin perder la fe, de caer, sin dejar de avanzar, de ver todo derrumbarse, y aún así, permanecer de pie. Y tú, si has llegado hasta aquí, ya no eres el mismo que cuando comenzaste este audiolibro, porque ahora sabes que lo más valioso no es lo que te rodea, sino lo que te sostiene por dentro, y eso nadie puede quitártelo. Así que camina con calma, habla con intención, actúa con integridad, y recuerda, no necesitas ser perfecto, solo necesitas ser fiel a lo que crees, y persistente con lo que importa. El que domina su pensamiento ya no es esclavo del mundo. Y si llegaste hasta el final, ya comenzaste a dominar el tuyo.